Muy bien, Mus. Pues muy buenos días en esta tercer jornada de nuestro congreso, tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les damos la más cordial bienvenida a las personas ponentes que nos acompañan en este primer panel del sábado 29 de agosto con este tema muy importante y necesario para las temáticas que estamos abordando en este congreso. Hombres, masculinidades y género, retos para la igualdad. Y también les damos la más cordial bienvenida a las personas participantes que nos siguen en Facebook para la transmisión de este tercer Congreso Internacional de la UNAM. Pues desde las autoridades que convocan este congreso les damos la más cordial bienvenida. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la Facultad de Filosofía y Letras, la ENES Juriquilla, la Dirección General de Atención a la Comunidad, con su unidad de atención a personas con discapacidad y también el Colegio de Geografía. Muchas gracias, muy buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas las personas. Yo soy Yuriria Rodríguez Martínez y voy a moderar esta mesa y me da mucho gusto tener hoy el honor de presentarles a estas personalidades en la vida académica y profesional de muchas de las personas que nos dedicamos a trabajos de género y a estudios de género. En especial, pues tenemos aquí la presencia del doctor Benno de Kaiser Fokker, un maestro y pues de muchos de nosotros y un iniciador en México de los estudios de género y masculinidades y trabajo con hombres precisamente para atender, identificar, construir alternativas ante los retos para la igualdad. Voy a permitir presentar a cada ponente de esta manera. El doctor Benno de Kaiser nos va a acompañar con la ponencia Masculinidades, Cuerpo y Cuidado. El doctor es médico por la UNAM y antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en salud mental comunitaria por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Además es investigador actualmente del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, donde fue co-creador y docente de la maestría en estudios de género y la maestría en salud, arte y comunidad en la misma universidad. También como experiencia profesional y dentro de las principales funciones y logros, podemos destacar que fue cofundador y coordinador en México hasta el 2017 de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad, Men Engage, y desde 2002 del programa Hombres Responsabilizándose de su Vida. Sus investigaciones se han centrado en el campo de la promoción y participación en salud, así como en las masculinidades, en especial en relación con la salud y la violencia en el Cuerpo Académico de Estudios y Cultura de la Universidad de Estudios de Género y Cultura en la Universidad Veracruzana y participa en el Consejo Consultivo para la Igualdad de Género de la misma universidad. Es autor de diversos libros y publicaciones en los temas de su especialidad. También en este panel contamos con la participación de Mauro Antonio Vargas Urías, director, fundador de Gendes, Género y Desarrollo AC. Mauro Antonio Vargas Urías nos va a hablar de la ponencia Hombres Encerrados, un análisis preliminar de las conductas masculinas durante el confinamiento por la pandemia en 2020. El maestro Mauro Antonio Vargas Urías estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestría en Ciencias Sociales con especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de las Américas en Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en San Francisco, en el CECEDIM, y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. El maestro Mauro Vargas ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia y ha colaborado en distintas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil,
y en espacios desde los que ha ejercido la investigación-acción, aplicándola a diversas causas sociales. Es integrante también de la Red de Cómplices por la Igualdad, contraparte en México de la red global Men Engage, y en 2014 recibió el reconocimiento Simone de Beauvoir por sus aportes a la innovación y la transformación humanística, democrática y de género en México. El maestro Mauro Vargas también, además de ser director de Género y Desarrollo, Asociación Civil, es autor de diferentes publicaciones, manuales y trabajos en relación a los temas de los que es especialista. También les presento a la maestra Jeru Aparicio. Ella nos va a presentar la ponencia Abordaje victimológico para el trabajo con hombres que ejercen violencia. Ella es directora fundadora de la Asociación Civil Resarciré. Es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de México y maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Feminista, defensora de derechos humanos y también es egresada de la maestría interinstitucional en derechos humanos. Ella ha ostentado cargos de directora general por una vida libre de violencia en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. También directora del Sistema de Coordinación de Unidades del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y también ha sido titular de algunas subdirecciones de la Procuraduría General de la República, como subdirectora de vinculación interinstitucional en la Fiscalía General y subdirectora en el Centro de Atención Victimológica y Apoyo Operativo también de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México. Como les comenté, es fundadora de la consultoría Resarciré, también académica e investigadora nacional por parte del INACIPE, en el grupo interdisciplinario de trabajo para el seguimiento de la alerta de violencia de género, y es autora del peritaje victimológico, estudios en tanatología, intervención en crisis, valoración de riesgos para víctimas de violencia extrema y víctimas de violencia de género y tortura, así como familiares de personas en desaparición, feminicidio, homicidio, secuestro, también de psicología criminal, y una vasta y amplia gama de temáticas relacionadas a la especialidad de la maestra Jeru Aparicio, que también junto con el doctor Beno de Kaiser y el maestro Mauro Vargas nos van a compartir sus trabajos desde la experiencia y el conocimiento que han construido y compartido. Y finalmente también les quiero presentar al doctor Abdiel Hernández Mendoza, el ponente que nos hablará de relaciones internacionales, poder y nuevas masculinidades. Abdiel Hernández Mendoza es profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en geociencias y administración de los recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional y es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesor de tiempo completo adscrito a la ENES Juriquilla de la UNAM y también en ese trabajo de 12 años ininterrumpidos de la docencia en la UNAM ha impartido clases en diferentes licenciaturas como la de Negocios Internacionales y Relaciones Internacionales, coordinador del Centro de Lenguas Extranjeras de la FES Aragón también en la UNAM, y también ha ocupado puestos, ha sido titular en espacios de dirección y de equipo de trabajo, como en la jefatura de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Es miembro del comité editorial de la revista Relaciones Internacionales de la UNAM y de diferentes comités académicos de la UNAM, además de ser integrante del comité organizador de este congreso. Entre sus diferentes publicaciones destacan algunas sobre el concepto de poder en las relaciones internacionales, introducción al estudio de las relaciones internacionales y la geología y geopolítica, del siglo XXI. Pues esta es la mesa que tenemos para esta mañana, muy nutrida. Les agradecemos a pues el doctor Beno, el maestro Mauro, la maestra Jeru y el doctor Abdiel que nos acompañen con las diferentes perspectivas. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
Voy a proceder a darle la palabra en primer lugar al doctor Benno de Kaiser, quien tendrá 15 minutos, por favor, para su presentación. Cada ponente va a tener 15 minutos y yo me voy a permitir interrumpirles para decirles cuando les queden 3 minutos. Les agradezco mucho la puntualidad de su tiempo. Adelante, doctor Benno de Kaiser. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuriria, por la invitación. El año pasado no pude estar con ustedes, pero este año, y con todo y contingencia, estamos aquí presentes. Mi presentación originalmente terminaba hablando de la salud, pero incluí mejor la palabra cuidado, el tema del cuidado como un tema importante. Es un honor estar aquí con ustedes y iré levantando la mano para que sea cada cambio de diapositiva. Lo que pretendo es recorrer una gran necesidad de que los hombres empecemos a trabajar con nosotros mismos para acceder a esta gran ruta que nos están planteando las mujeres hacia la igualdad de género, incluso con ganancias también para los hombres. Entonces, si me pasan las diapositivas, por favor. No sé cómo, ya. Estamos ya bastante adentro del siglo XXI y todavía no queda muy claro para la inmensa mayoría de los hombres qué retos nos implica esta transición de género. Es un concepto que me gusta mucho, que lo retomé desde hace 25 años, lo planteaba Mexfam, la transición de género, este proceso hacia la igualdad. Este caricaturista de calle que trabaja con Gis está esperando que lo salve Batman y Robin. En nuestro caso, ¿quién nos va a salvar? Sino nosotros mismos. No es algo que las mujeres van a hacer por nosotros. Hay grandes cambios que se vienen dando desde hace décadas, desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, y los hombres todavía no terminamos de reaccionar. Hubo una reacción interesante de miedo, de curiosidad, sobre todo el 8 y el 9 de marzo en todo México, y una gran proporción de hombres empezaron a hacerse preguntas nuevas con respecto al enojo y la demanda de las mujeres. Siguiente. Vean esta imagen, yo retomo historias que recupero de diferentes lados. Esta historia tiene atrás un joven que le toca hacer servicio militar en el extremo sur de América. Tendrá 18 años, es la parte más baja del escalafón dentro de la institución militar. Es invierno, está haciendo un frío del carambas. Y a las pocas semanas le manda este mensaje amoroso, entre comillas, a su novia, que se quedó en la capital. Si te portas mal, todas son para vos. Y es incapaz de decir, oye, me estoy sintiendo muy mal, estoy muy solo, temo perderte, estoy triste. Y lo que manda es esta, la máscara de la violencia y el control como parte de la masculinidad que fue incorporando. Siguiente. Y esta se va incorporando y es incorporis, uso la palabra a propósito, porque no está en los genes. En los genes está el envase con el que nacemos, está el potencial con el que nacemos, pero la vida va estimulando o recortando diferentes posibilidades en los seres humanos, en este caso masculinos, a través de la socialización compuesta de procesos que son a veces formales, pero en general son informales. Siguiente. Hacia la adolescencia, una buena parte de los hombres, la mayoría, ya vamos viendo cómo se va cristalizando toda una serie de expectativas y mandatos en relación con las emociones. Ahí hay 3 emociones que en general no se ven como masculinas. Se limita el autocuidado y el cuidado hacia los otros y las otras. La conducta sexual estereotipada, se rigidizan roles y conductas. Y desde esa época, buena parte de los jóvenes ya son un factor de riesgo hacia las mujeres, por lo menos en 3 problemas: el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y lo que ya conocemos como la violencia en el noviazgo. Siguiente. Y los hombres vamos creciendo como un corset, como en un camino muy estrecho, nos dice Elizabeth Badinter, como este hombre que está a punto de ser lanzado al mar a los tiburones, entre la misoginia, el rechazo hacia las mujeres, y la homofobia, el rechazo a todo lo que pueda parecer
aunque no lo sea, homosexual. Entre esos dos elementos vamos construyendo la masculinidad en oposición, no como potencial, sino como restricción. Siguiente. En la bibliografía norteamericana hablan de la caja de la masculinidad, que sea como el closet de la masculinidad, esa jaula que está compuesta de varios elementos que siguen muy vigentes en la encuesta que hicieron con jóvenes a nivel nacional en México. El ser autosuficiente, ser fuerte, el atractivo físico, pero no demasiado cuidado para no parecer metrosexual, los roles masculinos rígidos, la heterosexualidad, pero no solo ser heterosexual, sino también homófobo para remarcar esa heterosexualidad, la hipersexualidad, la frase esta de cualquier hoyo es trinchera, por ejemplo, la agresión y el control, ahí debería decir violencia y control, y el ser proveedor como un elemento fundamental dentro de la masculinidad. Entonces, los hombres vamos, en mayor o menor grado, la inmensa mayoría de los hombres, vamos creciendo en esa visión de lo que es ser hombre y que limita el tema de la igualdad, limita el tema del cuidado de sí y el cuidado hacia otras personas. Siguiente. Mauro y yo trabajamos cotidianamente con hombres y vemos cómo auténticamente hacen sufrir y sufren estas consecuencias de la caja, ¿no? El tema de los celos que los lleva frecuentemente a la violencia, el control, las expectativas de ser superiores y de ser autoridad y recibir servicios de parte de las mujeres. Es algo que nos hace pasar como sociedad muchísimos problemas, no solo a las mujeres, también a los hombres, en la cruda posviolencia y en hijos e hijas. Siguiente. Yo he trabajado durante ya 20 y tantos años el tema de la salud. El tema de la salud es muy interesante porque es como el punto de llegada de estos privilegios que todavía se nos otorgan a los hombres en nuestra sociedad. Es interesante que la factura la pagamos en la salud propia, así como la pagan las mujeres en su salud. Entonces, el costo para las mujeres, para otros hombres y para uno mismo se ve reflejado en la siguiente diapositiva, que es parte de los resultados en la siguiente diapositiva. Por eso quería pasar la presentación yo. En la siguiente diapositiva. Es parte de un estudio que fue solicitado a un equipo que coordiné yo, que se presentó ayer sobre masculinidades y salud en las Américas. Y vemos ahí las causas que hacen que los hombres muramos en el continente casi 6 años antes que las mujeres. El sexo fuerte se muere 6 años antes que el llamado sexo débil. Lo estoy hablando con comillas. Y vemos una serie de causas que tienen que ver con muertes violentas, los homicidios, accidentes viales, los suicidios y hasta abajo los ahogamientos y la exposición a fuerzas mecánicas, que tiene que ver con el trabajo. De hecho, la mayor parte de los trabajos más mortales, digamos, más peligrosos, los hacemos los hombres. Hay una serie de causas que tienen que ver con el consumo de sustancias, buena parte de la cirrosis de hígado, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y aparece esta infección por VIH-Sida como una causa muy importante. Y del lado derecho, en color azul más claro, vemos la proporción menor de las mujeres, pero en donde los hombres también estamos presentes. En los feminicidios, en las muertes de mujeres, es muy raro que una mujer asesine a otra. Y accidentes viales, generalmente los hombres, cuando es un accidente mortal, los hombres vamos manejando. Entonces tenemos un peso también importante en esa mortalidad de las mujeres. Siguiente, por favor. ¿Qué edad tendrá esta niña? Sexto de primaria, primero de secundaria. La siguiente. Esa es la imagen completa. Todo el aparataje, toda la programación en salud reproductiva, salvo el programa de vasectomía, está cargado hacia las mujeres. Ellas son las que se embarazan, ellas son aparentemente las que se reproducen cuando también somos los hombres los que nos reproducimos. Y en toda la problematización del embarazo adolescente prácticamente no se habla sobre el papel de los hombres. ¿Quiénes son los hombres que están
involucrados en ese embarazo. Y el sector salud en México, no sé si ahora, pero no ha registrado ese dato. ¿Qué edad tiene el papá? ¿Quién es el papá de este embarazo, en este embarazo? Siguiente. Entonces, ¿los hombres qué en el ámbito de la salud sexual reproductiva? ¿Qué papel jugamos? ¿Qué pasa con los hombres que se resisten a hacerse exámenes en lo que es el papiloma humano, por ejemplo? Hacerse exámenes preventivos, el uso del condón. Siguiente. Como el sector de salud no registra, Carlos Belti, un demógrafo bastante conocido, se fue al registro civil y ahí se encontró los datos. Y para un reporte publicado en el 2014, dice que de 7,000 nacimientos en madres menores de 15 años, eso ya no es embarazo adolescente, muchas de ellas son niñas, solo el 40% de los padres de los recién nacidos eran jóvenes menores de 20 años. O sea, 60% tenía más de 20 años en los embarazos en niñas menores de 15 años. Y en una proporción significativa de casos, la diferencia de edad entre la madre y el padre son de tal magnitud que es difícil imaginar que el embarazo no estuvo asociado a una situación de abuso sexual perpetrado por adultos que en el seno de la propia familia se oculta. Este es como un secreto a voces en la familia, pero también a nivel nacional, y no se ha asumido como tal. Siguiente. Entonces vemos otro ámbito de la salud. Esta se la dedico a Jero. Ya no entró en el reporte este cuadro síntesis de lo que significan los costos de la masculinidad hegemónica. Yo ideé primero hacer un iceberg, pero tanto de esto está a plena vista, basta prender el noticiero, ¿sí? Para ver que está a plena vista. Está oculto a plena vista, dice Peter Baker de Inglaterra. Y en un cuadro síntesis, los feminicidios, los daños materiales, los crímenes de odio, los cuidados no remunerados, la trata de personas, los altos presupuestos que se dedican a castigar, perseguir a los hombres. Todo el fenómeno del narco es un fenómeno plenamente masculinizado. Las muertes violentas de hombres también, la sobremortalidad que les mostré hace rato, la mortalidad precoz, la morbilidad precoz, las consecuencias sociales, el más de 90% de la población carcelaria es hombre, sobre el 95%, y la paternidad. Perdón la interrupción. Quedan 3 minutos, por favor, Beno. Muchas gracias. Entonces, en torno a este cuadro, vemos la gran problemática que tenemos que implica la masculinidad hegemónica y la necesidad de empezar a pensar en la transformación. Hay pequeños bolsones, no todos los hombres somos factor de riesgo. Yo empecé hablando del varón como factor de riesgo, como si fuera una esencia, y es la masculinidad hegemónica que hemos interiorizado que se convierte en factor de riesgo para otras personas, para otros hombres, mujeres y para mí mismo. Hay una proporción de hombres que logran salirse parcialmente de esto y que están empezando a desarrollar relaciones más igualitarias con las mujeres, de mayor cuidado hacia la salud, paternidades más positivas, y también eso hay que investigarlo. Y estoy estimulando ese tipo de investigaciones en la Universidad Veracruzana desde una perspectiva que le llamamos salutogénica. ¿Qué pasa con los hombres que sí logran salirse de esta dimensión? Y en el fondo lo que coloco es el malestar. En Jalapa estamos trabajando, antes nos llamábamos hombres renunciando a su violencia, de acuerdo a lo que aprendimos en nuestra formación con Coriac, hombres que quieren dejar situaciones de violencia que ellos están perpetrando en general, y viramos hacia hombres responsabilizándose de su vida. Si me hago responsable de mi vida, también me hago cargo de mi violencia. Y para eso tengo que entender, escuchar y atender las diferentes fuentes de malestar que me están atravesando y, como dice Mauro, gestionar mejor mis emociones. Creo que lo dejaría aquí. Muchísimas gracias, Beno de Kaiser. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro Mauro Vargas, por favor. Muchas gracias. Adelante, Mauro. Bien, muy buenos días a todas y a todas las personas que nos escuchan. Saludo e inicio agradeciendo a la doctora Yuridia por la generosa invitación que me hizo para poder estar acá. Y hoy de manera muy particular, contento
por este panel sorofraterno que convoca a personas que hemos estado comprometidas con esta causa de impulsar la igualdad sustantiva de género en algunos de nosotros, con el compromiso de comprometer a los hombres, o con esta vocación de impulsar que los hombres nos comprometamos de manera efectiva con la igualdad. Entonces, para mí esto es un gran momento, de una forma muy integral. Les voy a explicar brevemente. La presentación está muy larga, pero la voy a acortar para efectos del tiempo que tenemos. Pero me gusta que cuando la puedan compartir, por sí misma se explique. Entonces, tiene una lógica que creo que tiene la intención pedagógica de que cuando alguien la pueda leer, revisar, la pueda incluso replicar sin que necesariamente esté yo al frente. En Gendes decimos que el conocimiento es para compartirlo, entonces adelante con diseminar la propuesta, la presentación. Bueno, ustedes saben, Género y Desarrollo, Gendes, es una asociación que está abocada a trabajar de manera específica con hombres para impulsar la igualdad sustantiva. Ese es nuestro compromiso desde el año 2003 y desde ahí hemos generado una propuesta con abordaje integral en lógica institucional que desde varias estrategias impulsa este tipo de acciones. Atención, prevención, incidencia en política pública, investigación, etc. La que sigue, por favor. Voy a dar un poquito de contexto. Lo que quiero visibilizar en esta ocasión es esta coyuntura que estamos viviendo, que nos parece muy importante. Obviamente, el trabajo que hacemos en un foro como este puede tener abordajes complementarios. Quienes estamos en la sociedad civil y ofrecemos o brindamos procesos de atención o de intervención directa, creo que podemos colocar elementos que son muy útiles para el ámbito académico y juntas estos sectores, estos ámbitos, podemos ofrecer también herramientas de información muy útiles para que los gobiernos puedan activar políticas públicas mucho más sensibles y asertivas a la hora de intervenir. Pues bueno, iniciar con la idea de que a principios de este año nos enteramos de que por allá en China había emergido algo raro, ¿no? Un virus que venía avanzando rápidamente, en enero ya estaba en Europa, en febrero ya estaba de alguna manera muy visible, con impactos fuertes, sobre todo en países occidentales como Francia, España, Italia, y que de alguna manera se daban los visos de que se acercaba hacia el continente latinoamericano, y de una manera muy específica a México. De repente en Gendes, porque cuando se empezó a manejar la idea de que tendríamos que confinarnos inicialmente un par de meses, se decía que hasta mayo más o menos, pues optamos por atender estas alarmas porque sabíamos que ese aislamiento, este confinamiento podría generar violencias al interior de los hogares. Esta experiencia es cíclica, lo hemos observado cada vacación de fin de año, cada vacación de Semana Santa, cada verano, las violencias se exacerban en casa porque hay mucha mayor convivencia entre las personas que ahí conviven. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vimos es que este fenómeno presentaba una oportunidad para impulsar mecanismos de atención dirigidos a hombres con perfiles distintos en diversas regiones. Esto implica, pues, activar la interseccionalidad como una herramienta útil también para poder prevenir o evitar que las violencias se propaguen de una manera mucho más intensa. Y con ello complementar, sobre todo, estas medidas o acciones que se requieren para fortalecer las condiciones de seguridad, sobre todo para las mujeres y las personas vulnerabilizables dentro de este contexto, niñas, niños y personas de la tercera edad o personas que tienen alguna discapacidad o algún problema de cualquier tipo, ¿no? Entonces empezamos a diseñar una estrategia integral para poder afrontar desde Gendes, contribuyendo con ello a la situación del contexto, para prevenir que estas violencias se pudieran propagar. La que sigue, por favor. La que sigue.
Me voy a ir rápido porque, por el tiempo precisamente. Ahora, nos hicimos esta pregunta muy básica. ¿Por qué es importante hablarle a los hombres? Bueno, ustedes ya lo saben. Para nosotros, dirigirnos a los hombres implica la posibilidad de activar una responsabilidad o de promover una responsabilidad activa en cada uno de ellos. Si nosotros, históricamente, por cuestiones que ya enunció de manera muy clara el doctor Beno, somos parte del problema precisamente porque hacemos caso de los mandatos de este andamiaje estructural que cubre a las sociedades, que es el patriarcado y en México de una manera muy clara el machismo como una forma cultural de crecer, de aprender a ser y de socializar. Nosotros mismos podríamos cambiar estos elementos a partir de atacar estas causas e identificar posibles elementos que nos lleven a analizar estos malestares del hombre, ¿no? Estas frustraciones, miedos, ansiedades, enojos u otros factores emocionales que cobran un gran significado dentro de este espacio de estar confinados, que nos pueden llevar a ejercer violencia, para desde ahí asumir esto que les decía, una responsabilidad activa. Es decir, que nos informemos, que busquemos apoyo y accedamos a alternativas de cambio que desmantelen estas actitudes y comportamientos tradicionales. Si lo aprendí, lo puedo desaprender para reaprender otras posibilidades. Y si estoy muy tenso, puedo hacer una llamada, ahorita vamos a hablar de esto, para poder impulsar acciones hacia el cambio. La que sigue, por favor. Entonces diseñamos este plan integral de emergencia para poder atender la situación del confinamiento de los hombres en el contexto del hogar. Y me voy a abocar de manera muy concreta a la siguiente, por favor. La siguiente. La estrategia fundamental que hemos estado en la que focalizamos gran parte de esta etapa es la puesta en marcha de una línea de atención telefónica de emergencia 24 horas para que los hombres pudieran dirimir, gestionar, expresar sus emociones y con ello prevenir el ejercicio de violencias al interior de su hogar. La diseñamos para brindar esta contención emocional inmediata de auxilio urgente a los varones, con una escucha respetuosa, sin juicios, con un protocolo de atención que estandariza el servicio y con varios elementos e instrumentos que nos han permitido rescatar información a partir de la cual pues quisiera ofrecer algunos resultados de lo que llevamos hasta el 15 de agosto pasado. Nos saltamos por favor hasta la lámina que dice hombres encerrados. Porque fueron varias estrategias, aquí están puestas, son estrategias complementarias de información, de difusión, hasta que la que dice hombres encerrados, por favor. Videos, ustedes pueden atender la página electrónica de Gende, nuestras redes sociales, y desde ahí, la que sigue, por favor, aquí. Bueno, entonces, dentro del confinamiento, lo que empezó a emerger fue esta expresión de hombres que recurren a nuestra línea de atención para expresar o para manifestar su malestar emocional, sus ansiedades, porque refieren que de repente no cuentan con las habilidades necesarias para poder lidiar, para poder afrontar diferentes situaciones que causan tensión y que les llevan a sentirse presionados y así a ejercer violencia. De alguna manera incluso a veces justifican este tipo de... El discurso es justificante. Al 15 de agosto llevábamos 457 llamadas, tema que me parece muy importante porque la verdad es que son 457 familias, ¿no? Que de alguna manera han generado condiciones diferentes para poder solventar varias situaciones. En un examen, en un análisis preliminar, como les decía, como dice el título de la ponencia, cuando vemos hacia quiénes van dirigidas las violencias, vemos que en un gran porcentaje van hacia la pareja. Ella es mi punching bag, como se dice, ¿no? Mi desquite, la confianza da asco, como se pueda ver, pero con ella me desquito de estas ansiedades. Y luego, hijas e hijos, y también contra sí mismos, ¿no? Que también es un factor muy importante y que tiene que ver con este aprendizaje
que ya se había hablado sobre cómo la masculinidad hegemónica tradicional o machista cobra sentido en estos cuerpos a través de estas manifestaciones. La que sigue, por favor. Cabe aclarar que en algunos casos, en estos campos, en estos ítems, las respuestas pueden ser, es decir, puedo haber sido violento con mi pareja y con mi hijo. Por eso el porcentaje da más de 100, ¿no? En algunos casos. Acá vamos a dar cuenta nada más del porcentaje de llamadas en relación con los factores detonantes de la violencia. Y es bien interesante observar cómo los hombres en casa, todo lo que tiene que ver con cuidado, con actividades de cuidado, nos representa una dificultad muy grande y no sabemos cómo dirimirlo. Al menor reclamo, respondemos con violencia. O sea, si el encargo es cuidar a mis hijos e hijos o atender a mis papás o a mis abuelos, etcétera, esto es lo que está generando fundamentalmente violencias. Es interesante y es importante porque da un dato que parecía que no estaba tan en la mente de ciertos, por lo menos de nosotros, ¿no? Pensábamos que era la cuestión del ser proveedor, el problema económico quedó en un segundo lugar con un 16% o está quedando en un segundo lugar, y la celotipia, perdón, el problema económico está en un tercer lugar y la celotipia está en un segundo. Los celos, esta parte de ser posesivos, de que ya eres mía y que no te puedes ver a nadie, incluso en casa, genera pues situaciones de tensión y violencia. Entonces, solo son elementos que están emergiendo a partir de un análisis preliminar que estamos realizando. La que sigue, por favor. La que sigue. Y el motivo de las llamadas, fundamentalmente, y creo que le da sentido a la estrategia, es que nos llaman porque el hombre está buscando una contención emocional derivada de un ejercicio de violencia. Y esto tiene visos de esperanza, porque el hombre no se siente tranquilo, no se siente bien ejerciendo violencia. No justifico nada ni minimizo nada, pero es importante el dato porque si pudiéramos mantenernos más en posibilidades de buen trato, seguramente este tipo de malestares dejarían de estar para abrir cabida o dar cabida a posibilidades mucho más constantes de bienestar para todas las personas en el hogar, ¿no? Después vienen llamadas para solicitar informes sobre gentes, generalmente mujeres, que están buscando cómo canalizarnos a sus parejas. Entonces, es otro dato importante. Y quien por alguna otra razón buscaba también atención emocional. En esta parte caben sobre todo los hombres que están sufriendo violencia, hombres mayores que están sufriendo violencia por parte de hombres jóvenes, sus hijos, fundamentalmente. Entonces, eso otro dato que emergió y que nos parece súper importante subrayar. La que sigue, por favor. Una serie de testimonios que rescatamos en el formato de atención a cada llamada, se hace una síntesis de esta, y aquí hay algunos elementos, por ejemplo, de testimonios que ellos nos colocan, ¿no? La cuestión económica, tengo problemas económicos, pero no sé si, porque no, pues no sé si para el siguiente mes voy a tener trabajo, y esto no lo he comentado con nadie, ni en mi familia, y esto me angustia. Y me angustia no saber qué va a pasar. O sea, esta parte de además de estar afectado emocionalmente por una cuestión de dinero, no expresar, no compartir a tiempo o de manera asertiva esta situación y tragarse la molestia, pero no encontrar un canal adecuado. En cuanto a la convivencia y hacinamiento, no estoy acostumbrado a pasar tanto tiempo en casa. Nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en las labores domésticas. Ella piensa que no sé hacer las cosas y entonces como me reclama, pum, violencia, ¿no? Y a veces cuando hablamos con ellos, no sabes o no lo quieres hacer bien, porque también es como una parte en la que jugamos con este mecanismo, ¿no? Y ya ellos hablan de la importancia de, ok, sí creo que me tengo que dedicar con mayor esmero en cosas que sí puedo hacer.
En la parte de aislamiento, este miedo Mauro, que hay. perdón por la interrupción, Mauro, nos quedan 2 minutos. Sí, me Gracias. voy, corro rapidísimo. Este encierro me está generando estados de ansiedad porque vivo solo, muchos en espacios pequeños, no sé, no, vivo y somos muchos en un espacio pequeño. No sé cuándo va a terminar todo esto y no puedo hacer lo que hacía de manera normal. Y el miedo que genera, sí, me da mucho miedo el coronavirus y todo lo trágico que está resultando. Por eso les prohíbo salir. O esto es un invento de los gringos y me vale, aunque te enojes, voy a salir y a mí qué. Y si traigo el coronavirus a casa, pues ni modo. La que sigue, por favor. Pues, con esto, pues algunos puntos de quiebre. Los hombres han visto su masculinidad aprendida, que está confrontada con la realidad, ¿no? De repente todo lo que soy, pues se vulnera también ante todo esto. Y un punto de conflicto. Tenemos entonces ideas de masculinidad tradicional que dificultan que el hombre comparta de una manera alternativa la socialización en el espacio doméstico, interviniendo en las labores en casa, participando en los cuidados sin ejercer violencias y viabilizando una convivencia empática, solidaria, creativa y verdaderamente igualitaria. Estos aspectos se traducen en mecanismos de control o miedo contra las personas a su alrededor incluso en un desde de la pandemia y las estrategias de contención. La que sigue, porfa. ¿Qué significa entonces ser un hombre en este contexto? Pues, ¿qué papel jugamos? Aquí estamos viendo, pues, de repente cómo quienes tienen una mayor sensibilidad ante este fenómeno están colocando medidas más asertivas. Y en materia de liderazgos políticos a nivel global, es muy evidente cómo los países que están siendo gobernados por mujeres están resultando mucho más eficientes para estas lógicas que aquellos en ciertos contextos como uno que conocemos, donde no estamos resolviendo de una manera muy asertiva la situación. La que sigue, por favor. Ya para terminar, pues es imperativo impulsar esfuerzos institucionales y gubernamentales que atiendan la problemática con presupuesto suficiente, sin perder de vista la prioridad de apoyos para las mujeres, pero añadiendo la prevención y atención de los hombres, siempre considerando estos factores contextuales que se requieren para cambiar lógicas tanto relacionales como sistémicas. Es decir, el trabajo implica pues un abordaje que ataque aspectos estructurales, simbólicos, pero que llegue a la persona concreta de una manera efectiva. Tengo que terminar acá. Ahí está la información para que eventualmente la puedan revisar con mayor calma. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro Mauro Vargas. Tenemos ahora la participación de la maestra Jero Aparicio Viña con la ponencia Abordaje Victimológico para el trabajo con hombres que ejercen violencia. Adelante, Jero, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muy contenta y feliz de participar en este tercer congreso y también de poder compartir con mis compañeras de andanzas, ¿no? En cómo nos aportamos. Bueno, este abordaje que quiero compartir es un abordaje victimológico en hombres que ejercen violencia. ¿Qué tipo de violencia? Violencia familiar, violencia familiar específicamente. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, el contexto de intervención, que es un abordaje victimológico, son intervenciones psicoeducativas, psicoterapéuticas, médicas, sociales, jurídicas, de seguridad y política, con un enfoque no nada más psicosocial y de género, sino también, como en el Congreso, con esta doble mirada del enfoque de derechos humanos y el enfoque de perspectiva de género como principios para proteger y garantizar que el Estado está obligado. Es una herramienta para el análisis complejo que deviene de la ciencia penal de la victimología. La siguiente, por favor. Bueno, parte del análisis de contexto es la identificación que la violencia de género es responsabilidad de quienes la ejercen y no de las víctimas. Esto parte de que las intervenciones tienen el enfoque de proteger los derechos humanos de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos de conformidad a la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia y sus homólogas estatales. ¿Por qué lo identificamos así? Porque transgrede directamente los derechos humanos,
es un problema de salud público, por eso le dicen la otra pandemia, es un delito, y esto es importante que ahorita nos quedemos con este dato, y que también tiene repercusiones a nivel individual, familiar y social. Al ser de índole estructural, reconocemos que la violencia de género feminicida es el ejercicio de poder asimétrico más cruel de la opresión y desigualdad entre los géneros. Siguiente, por favor. Ahora, le agradezco a Beno que comparta el iceberg, y aquí sería como un complemento. ¿Cuáles son los impactos que sufren las mujeres que viven violencia de género, ¿no? Y específicamente violencia familiar, que son las parejas, ya sea en matrimonio, en concubinato o en relaciones de hecho. Entonces, el sistema de justicia generalmente trabaja únicamente con la violencia directa, la que se ve de acuerdo a la pirámide de Galtung. Sin embargo, vemos que este pico de violencia directa se sostiene con todo el resto del iceberg, que tiene que ver con la violencia cultural, que son los sistemas de creencia en misoginia, donde se considera a la mujer, de acuerdo a esta discriminación biologizada, en subordinación. Y a la violencia estructural. La violencia estructural yo estoy colocando aquí a esta visión adultocentrista, y también la violencia de género como un fenómeno que es de impunidad estatal. Por eso forma parte de la violencia estructural. No es una cuestión de esta pareja, no es una cuestión de determinada población, sino que los impactos de esta violencia estructural es en todo orden social y en todos los vínculos que tenemos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya también con lo que nos compartió Mauro, hemos visto que en este contexto de confinamiento, bueno, tenemos más evidencias de llamadas y de pedidos de apoyo y de atención respecto a mujeres que están viviendo una situación de violencia dentro del confinamiento. Aquí lo interesante es que sabemos desde la ENVIPE, que es la encuesta que mide los procesos de percepción de victimización, reconocemos que el 96% de los delitos no se denuncian. También esto lo dice la ENDIRE 2016, las causas por las que las mujeres no van a denunciar. Independientemente de la naturalización de la violencia, ciertamente hay un aspecto en que las instituciones de justicia no son sensibles para el acceso a la justicia de las mujeres que viven una situación de violencia familiar. O sea, constantemente tenemos información de que hay barreras simbólicas, si bien están las fiscalías o los centros especializados y el personal especializado, aún así sigue siendo una barrera simbólica el que estas mujeres puedan acceder al derecho a la vida libre de violencia por medio de las instituciones de justicia. Y aquí lo interesante, la siguiente por favor, es como comentaba Mauro, pues no se trata nada más de estadísticas y de números, sino aquí en la flecha les estoy poniendo de enero a mayo, se tuvieron denuncias en la Fiscalía de Ciudad de México de 10,684 mujeres. ¿Y eso qué implica? Son 10,684 familias. La dificultad que se presenta en los sistemas de procuración o de Fiscalía de Justicia es que se tiende a pensar que una mujer que vive violencia tiene la contraparte dentro del debido proceso de la presunción de inocencia. Pero una cosa es que la violencia familiar y la violencia sexual la identificamos las personas que hemos estudiado el fenómeno desde años, son delitos vinculares de naturaleza oculta. ¿Qué quiere decir? Que no se les puede dar el mismo seguimiento o el mismo mecanismo de intervención porque generalmente no hay testigos, no hay testigas y por eso se manifiestan, porque son de naturaleza oculta.
inclusive ya reconocemos un perfil de doble fachada, muchas veces en hombres que son denunciados por violencia familiar. La siguiente, por favor. Y aquí les quiero compartir un dato del 2019, entonces imagínense, donde se identificaron mujeres en riesgo feminicida, esto a través de la Secretaría de las Mujeres, por parte del Sistema de Identificación del Riesgo Feminicida, que forma parte de una red de información de varias instituciones. Entonces, en el periodo de 2018 y 2019, identificamos en total 305 mujeres en riesgo feminicida. Esto no quiere decir que todas las mujeres en riesgo feminicida iban a denunciar. Por eso es la importancia de la continuidad y el fortalecimiento de este sistema, porque vamos identificando con más complejidad cuáles son las dinámicas de las mujeres que están viviendo violencia familiar. ¿Por qué? Porque aquí yo nada más me estoy enfocando a un tipo de tentativa feminicida de índole íntima. O sea, no estoy tomando otras categorías de feminicidio, nada más tentativa feminicidia íntima. Y veíamos que la mayoría de las mujeres habían sido también amenazadas o agredidas por armas de fuego, y esto tiene mucho que ver también con lo que nos compartió Beno, cuando los hombres tienen acceso a las armas. A partir de esta información, el gobierno de la Ciudad de México empezó a realizar también un programa de desarme, y hace poco también la organización social Intersecta hizo todo un análisis de lo importante de crear políticas públicas con respecto al arma y al desarmamiento de la población con mirada feminista. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está incrementando las muertes violentas de mujeres a través de armas de fuego. Y la siguiente, por favor. Dentro de la victimogénesis, y esto tiene que ver también con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, de cómo se percibe el delito de violencia familiar dentro de las instituciones de justicia. Y para poner un ejemplo, les comparto cómo se identifica. O sea, vemos que la violencia familiar lo consideran como delito de bajo impacto. ¿Qué más tenemos ahí? Abuso sexual, delito de bajo impacto. Y arriba de la flecha roja está trata de personas, delito de bajo impacto. ¿Cuál es la conclusión que yo siempre hago cuando profesionalizo ministerios públicos, policía de investigación y peritos en las fiscalías? Es que los delitos que son los hechos victimizantes que recaen en los cuerpos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, o sea, son siempre considerados de bajo impacto. Y por lo mismo, o sea, no se les da la importancia para la debida diligencia en el acceso a justicia, verdad y reparación integral del daño. Haciendo que esto, pues, por supuesto, al tener este esquema de impunidad, sea una tolerancia social para que continúen estos delitos y nada más estar trabajando o hacer incidencia en cuando ya están los feminicidios, cuando tenemos información desde antes a nivel institucional de fiscalías de los delitos de violencia familiar que te pueden dar el pulso de la política pública que se puede crear para la prevención. ¿Cómo cuál? Perdón, La siguiente, perdón maestra, discúlpame, quedan 3 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, la siguiente es considerar que la cultura de la legalidad nada más se les pide a las mujeres. Cuando yo he hecho un ejercicio con jueces, juezas, policías y ministerios públicos acerca de qué hacen cuando un amigo suyo, compañero, presenta o dice que justifica la violencia y responsabiliza a la mujer o a la víctima, le digo, ¿qué hacen ante una dinámica? O sea, proclaman e invocan justicia privada, date a respetar, enséñale quién es el hombre de la casa y demás. Entonces, toda esta cultura de la legalidad
es sobre las víctimas y le echan la responsabilidad a la víctima de la dinámica. Digo, cuando díganme cuál es el delito de la codependencia, el delito de baja autoestima, el delito de dependencia económica, le digo, no, los sistemas de justicia son muy claros y tienen que intervenir sobre quién ejerce el delito. Ahora, la siguiente, por favor. Más, para la siguiente, otra, porque eso es como que el análisis. Ok, ¿cuáles son los principios rectores de los abordajes victimológicos para el trabajo con hombres que ejercen violencia que previamente están denunciados? Enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. Es importante que estos hombres tengan una referencia a grupos especializados porque se prioriza la salvaguarda de vida, integridad física y psicológica de mujeres. Es una manera de ir previniendo el riesgo feminicida. Hay una promoción de igualdad de género y la no discriminación, porque los procesos reeducativos, por supuesto, trabajan con estos hombres para el conocimiento de derechos humanos, se fortalecen las autonomías de las mujeres. También es una acción centrada como parte del derecho de las víctimas a la reparación integral del daño. Es una rendición de cuentas por parte de los hombres que ejercen violencia para dejar de desnaturalizar, y también es el establecimiento de bases para la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, porque a partir de estos espacios se pueden referenciar a otras instituciones dependiendo de las vulnerabilidades que atraviesen estos hombres. La siguiente, por favor. Recordemos que, de acuerdo a la Belém do Pará, tenemos una exigencia de modificar patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, incluyendo un diseño de programas formales y no formales, o sea, no nada más en espacios educativos, sino en toda instancia del gobierno. Por favor. Para terminar, maestra Jero, mil gracias. Gracias. Y esta intervención ayuda a reconstruir el tejido social, porque el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño también forma del enfoque transformador, no nada más de estos hombres, sino también, obviamente, de las mujeres y de las familias y de las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Jero Aparicio. Y finalmente el cuarto ponente de esta mesa, el doctor Abdiel Hernández Mendoza, con la ponencia Relaciones Internacionales, Poder y Nuevas Masculinidades. Adelante, doctor Abdiel. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes me antecedieron, no solamente en este panel, sino todo lo que se ha aprendido desde los talleres hasta ahora. Y bueno, la verdad, creo que es un proceso permanente respecto también a lo que mis otras maestras me han enseñado. Quiero referirme en específico a la doctora Georgina Cárdenas, a la doctora Alba Gabriela Cabriada, a la maestra Edith Serrano, a la maestra Blanca Marín, a mis compañeras de vida, que de alguna u otra manera pues he aprendido a lo largo del camino, no solamente de mi disciplina, sino como hombre, a observar mis errores, a trabajar sobre ellos, y prácticamente esto que estoy presentando, ya llevado a la disciplina de las relaciones internacionales, pretende dar fe de ello, ¿no? El objetivo de esta presentación es comprender el decurso de las relaciones internacionales como disciplina en el marco del concepto tradicional de poder frente al desarrollo de la teoría y práctica de los estudios de género, para comprender la emergencia de nuevas masculinidades. Hay algo muy importante que se ha mencionado, se ha trazado ya prácticamente en el Congreso. Mauro lo pone en una de sus últimas diapositivas, cuando pone precisamente las presidentas y los presidentes respecto al trato que se le da a la pandemia, y de alguna manera es algo de lo que se va a tratar esta presentación. La que sigue, por favor. Y bueno, este mundo en el que nosotros nos encontramos está en una crisis sistémica, es una crisis generalizada, multidimensional, multifactorial, que necesita diferentes opciones, sobre todo en un proceso que consideramos que es de bifurcación, en donde prácticamente para cada crisis existente se está securitizando, ¿no? Si hay una crisis ambiental, se securitiza la cuestión del ambiente. Si hay una crisis energética, se securitiza la cuestión de la energía. Y lo mismo sucede con la cuestión de los valores en las relaciones internacionales. Si hay una crisis de valores,
se securitiza la cuestión de los valores. Y bueno, aquí me ha ayudado de alguna manera el Congreso para pensar en lo que es un concepto que es la conciencia de género, ¿no? Y si nosotros empezamos a abordar los temas a partir de lo que es la conciencia de género, vamos a identificar la categoría hombre en las relaciones internacionales. ¿Por qué digo la categoría hombre en las relaciones internacionales? Por algo muy importante que Geru ya estaba dibujando respecto a la cuestión estatal, estructural, de las relaciones que existen, de las relaciones sociales, porque, digamos, al final todo esto que hemos estudiado en la cuestión de la cotidiana, del ejercicio de la violencia, también tiene una representación estatal, y esta representación estatal pues se une en otras convenciones, digamos, con quienes también representan esa violencia, vamos a llamarle poder ejecutivo o el jefe de Estado como tal. Y estos jefes de Estado también están sustentando ese poder tradicional en armamento, en economía, etcétera. Y son quienes deciden, ¿no? Es decir, la decisión de un hombre como tal, por hacer una intervención, por hacer una guerra, cuesta vidas. Y es precisamente el ejercicio de reflexión dentro de las relaciones internacionales que se está proponiendo. Pero aquí hay que poner énfasis en algo, no solamente cuesta vidas humanas, sino que también altera otros sistemas, y entre esos sistemas el que más nos importaría es aquel, o aquellos, mejor dicho, que generan las condiciones de reproducción de la vida. Es decir, no solamente estamos ejerciendo violencia contra la mujer a nivel macro, sino que estamos ejerciendo violencia contra aquello que nos produce la vida o que nos permite sobrevivir. Hay una contradicción impresionante respecto a la actuación de aquellos jefes de Estado, de aquellos hombres que toman decisiones sobre la humanidad. Y esto lo digo porque en años recientes la disciplina en relaciones internacionales entra en un debate por sus 100 años de existencia. Es una disciplina Nobel, muy joven respecto a otras. Y el revisionismo solamente se hizo en términos de saber si iniciaron en Reino Unido o no iniciaron en Reino Unido las relaciones internacionales, cuando tenemos otros temas, como los temas de género, que implica ver cuál es el sujeto y cómo el sujeto de las relaciones internacionales tendría que estar siendo estudiado ahorita. Basta decir que la cátedra en 1919 en Reino Unido, en Aberystwyth, se llamó Woodrow Wilson, ¿no? O sea, con eso podemos nosotros sintetizar incluso ello, ¿no? Es en honor a alguien que, pues, de alguna u otra manera participó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería ser que la historiografía, los estudios de género, nos dan más herramientas para estudiar las relaciones internacionales, y unas relaciones internacionales que ya no estén basadas en fechas y en héroes hombres, porque parecería ser que Napoleón conquistó solo Europa, que Donald Trump está haciendo solo lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, que Vladimir Putin es el factotum de poder en la Federación Rusa, y no. Hay todavía más, digamos, elementos, ¿no? Desde la complejidad para poder comprenderlo esto en la larga duración, y algo que se mencionaba en la conferencia magistral que nos antecedió, en un espacio que se está, de alguna manera, pues construyendo de manera permanente, ¿no? Efectivamente, Woodrow Wilson es el de los 14 puntos en Estados Unidos, y precisamente por los 14 puntos de Wilson se le da el nombre a la cátedra en Reino Unido. Es, digamos, como también es esa direccionalidad que se da entre el reconocimiento de lo que hacen los hombres como tal, ¿no? Se le reconoce a Wilson por los 14 puntos, pero no se dice nada por aquel llamado a la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, si podemos avanzar a la que sigue, por favor. Estamos hablando de las relaciones internacionales en una cuestión de una deconstrucción permanente, en la que nos tocaría a nosotros revisar no solamente, digamos, esta parte genética, sino cómo se ha desarrollado el proceso de las relaciones internacionales per se, como tal. Y bueno, aquí es algo muy importante. Justo voy a platicar un poquito más adelante de la cuestión doctrinaria con Monroe, ¿no? Porque, bueno, me voy a adelantar un poquito. Esto es muy importante lo que se está comentando en el chat, porque la cuestión doctrinaria nos habla de que la doctrina
solamente es de hombres. En México tenemos la doctrina Estrada, la doctrina Juárez, la doctrina Carranza, ¿no? La gran doctrina en el mundo es la doctrina Monroe, podemos hablar de la doctrina Truman, etcétera, pero son doctrinas de hombres, ¿no? Y estas doctrinas de hombres son bélicas o son en referencia a la guerra. Si nosotros estamos hablando de que entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz, que es, digamos, la base de la doctrina Juárez, estamos hablando de ya no más guerra, ¿no? Es, digamos, otra forma de ver también esta parte de las relaciones internacionales. Pero bueno, estamos hablando aquí de la explicación de un dominio del acontecer internacional que ha sido elaborado por hombres. Los programas de dominación a nivel macro han sido elaborados por hombres. Y aquí esto es algo muy importante porque el concepto de mujer son conceptos de dependencia o conceptos inexistentes en los estudios de las relaciones internacionales. Aquí podríamos nosotros empezar a formular que el individualismo como tal se ha superpuesto a lo negado y a lo subsumido en una fórmula que se resume en las relaciones internacionales. Y nosotros podemos poner arriba en esa cuestión del individualismo la división general de las relaciones internacionales llamada centro, y abajo en lo negado y lo subsumido, la periferia, o las periferias, mejor dicho, porque también estamos acostumbrados a singularizar, perdón, a particularizar cuando realmente hay un cúmulo, ¿no? Entonces, estamos hablando de relaciones de poder basadas en despojos, en la exfoliación de terrenos y de espacios de socialización muy importantes, como los de la reproducción de la vida. Acabamos de ver hace unos años lo que sucede en Tiflis, en la Amazonía, donde hay formas de reproducción de la sociabilidad y de la vida que fueron sometidas no solamente por el actor estatal, sino por otro tipo de actores que actúan de la misma manera respecto a lo negado y a lo subsumido, tomando decisiones sobre la naturaleza, ¿no? Y eso, pues, empresas como Chevron lo están realizando en el Tiflis de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, aquí hay algo muy importante porque dentro de el desarrollo teórico de las relaciones internacionales, como en otras disciplinas de las ciencias sociales, el concepto de poder se basa de manera específica en la dominación, en el despojo, en la exfoliación de territorios y espacios de socialización como tal, pero pues de alguna u otra manera nos tendría que invitar a pensar otras formas de poder o de la existencia del poder, la teorización del poder y del ejercicio del poder, como los de Arendt, ¿no? Que empiezan a hablar de un poder que se articula, de un poder que es a través del diálogo, que es a través de la comunidad, ¿no? Pero bueno, en esta parte de las relaciones internacionales es muy importante señalar que hay una confesión de parte, ¿no? De quienes la hemos estudiado. Muchos de nosotros basamos nuestras tesis en este tipo de teorías que tienen como base la perpetuación del poder, más allá de visualizar otras formas de coexistencia, que no solamente es entre humanos, sino con la naturaleza y las formas de reproducción de vida, como se ha mencionado. Y por eso es que los estudios como tal piden, los estudios de las relaciones internacionales piden ahorita un grito de auxilio a otras disciplinas para que, pues de alguna manera podamos realizar una deconstrucción permanente de las relaciones internacionales, un concepto transversal de poder que nos ayude a comprender las relaciones de potencia. Por ejemplo, se explicaba en una de las conferencias pasadas, nosotros tenemos ahorita el poder de estar acá en términos de potencialidad, y hay formas de poder, digamos, muy bonitas, pero las otras, ¿no? Las otras formas de poder, los poderes que tienen que ver precisamente con esta forma de dominación, son las que han reinado, ¿no? Y ya habíamos explicado algunas de ellas en cuestiones doctrinarias, ¿no? Las doctrinas masculinas, que de alguna u otra manera están basadas en un deseo que es el deseo de conquista. Y pues habrá que pensar, ¿no? ¿Quiénes han dirigido las expediciones punitivas y de conquista en el mundo? Y vamos a observar de nueva cuenta que pues podremos hablar incluso de cuestiones de evolución, etcétera. Sin embargo, no hemos llegado allá. ¿Y por qué digo esto? Porque pues también las relaciones internacionales son muy contextuales, ¿no?
y estamos hablando de que estamos situados en un contexto de la cuarta revolución industrial y nos engalanamos de hablar de la 5G y de las tecnologías de la información y comunicación, que como lo estamos viviendo ahorita, ¿no? No son realmente lo que de repente nos quieren vender, ¿no? Perdón, doctor Abdiel, discúlpame la interrupción. Nos quedan 3 minutos para terminar tu ponencia. Sí. Gracias. Comentaba con Jenny Guerra en alguna ocasión, ella dice, no estamos en la sociedad de la información, pero no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad de la información, y para pasar a la sociedad del conocimiento nos tenemos que deconstruir, y ustedes se tienen que deconstruir como hombres, ¿no? Porque precisamente tenemos que conocer, que saber ser hombres, y creo que esa es una de las, digamos, cosas muy importantes que tendríamos que aprender. La que sigue, por favor. Bueno, al estudiar las relaciones internacionales, tenemos como el ente fundamental el concepto de Estado-Nación, y que deviene de un poder también heredado, que era un poder real, representado por el sustituto del rey, que ahorita se convierte en la cuestión del poder ejecutivo, que por tradición se representó como la figura del hombre, ¿no? Y que se asemejaba a sí mismo en la figura de un sol, ¿no? Todo gira alrededor del hombre, esta cuestión heliocéntrica también atraída a las relaciones internacionales, pero que no solamente es atraída, sino que es reproducida en aquello que también Pablo González Casanova llamó el colonialismo interno, ¿no? Es decir, ese gran machismo que se reproduce, pero que no solamente se reproduce, sino que a la vez se refleja en eso que es la transductividad que empieza a manejar Henry Lefebvre, ¿no? Digo, ya para ir terminando, parafraseando a Pierre Bourdieu, parecería ser que la división de los estados, centro-periferia, está en el orden de las cosas, en lo normal y lo natural, ¿no? Es decir, se normaliza y naturaliza esa forma de orden que por lo menos lleva vivo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Y bueno, que aquí la pregunta que dejaría yo, digamos, al aire es, ¿qué pasaría si yo pregunto cuáles son las características de un Estado fuerte? ¿No? Si yo pregunto quién es la potencia y por qué es la potencia, se nos viene a la mente una larga lista que implica la reproducción de un machismo a gran escala. Y esto hay que tener cuidado porque de repente mitificamos a la persona, y eso sucedió, por ejemplo, con Barack Obama. Por ser una persona afrodescendiente, parecería ser que iba a llevar a grandes cambios, y no sucedió así. Y bueno, pues les agradezco mucho el tiempo y un gusto. Muchísimas gracias, doctora Abdiel. De verdad ha sido muy interesante y creo motivante escuchar las ponencias de ustedes en términos de todo lo que implica pensar la salud de los hombres y los cuidados, la necesidad de mirar esta masculinidad, este contexto de construcción social de género que conlleva una serie de impactos en el tema de cuidados y de la salud de los hombres, y en confinamiento, pues obviamente los retos que nos lleva a el pensar esta dinámica de convivencia familiar las 24 horas del día, donde definitivamente no solo un miembro de la familia es afectado, sino en general tenemos una serie de retos familiares que en el contexto social, cultural y político que vivimos en nuestro país de pronto no hay alternativas, y en ese sentido la alternativa de Gendes y de Cómplices por la Igualdad y demás organizaciones está siendo muy importante para contener y también para dar salida a este tipo de problemáticas. Y por supuesto, pues desde la parte de lo victimológico también, en función de lo que está trabajando pues la Procuración de Justicia, todas las instancias que intervienen para atender estos temas de violencia familiar y relación con el trabajo de las masculinidades también resulta muy relevante. Y además en el parámetro de las relaciones internacionales, donde tenemos esta estructura histórica, al menos de Occidente, muy plasmada en relación al poder patriarcal, al poder en esta estructura patriarcal donde el hombre resulta ser de seguir siendo este modelo de masculinidad hegemónica fundamental, y vemos que eso también permea las relaciones internacionales que hoy día se están dando para atender la pandemia y para atender los problemas económicos generados por la pandemia, con su impacto tremendo, terrible en las desigualdades de todo tipo, y en específico de las desigualdades de género. En ese sentido, yo quisiera
proponerles para terminar el panel, y dado que se va a subir video grabado, preguntarles cuál sería su reflexión conclusiva de este panel en relación a los temas que vimos sobre masculinidades y género y los retos que tenemos para la igualdad. Si les parece, podemos dar un par de minutos a cada ponente para poder terminar el panel. Muchísimas gracias y nuevamente una disculpa por este problema de conexión que derivó que no pudiéramos transmitir en vivo el panel. Gracias. Adelante, Beno, si quieres empezar. Bueno, panel muy, muy rico el que diseñaste, Yuria. Felicidades. Gracias. Realmente ha sido muy estimulante. Varias cosas. Hay una cosa que me quedó en el tintero cuando hablaba de por qué hablar de las masculinidades y la salud en un evento que tiene que ver con las mujeres, el derecho de las mujeres y las niñas. Gran parte de este costo también cae en el ámbito del cuidado. De los que no se mueren, ¿quiénes terminan cuidando? Generalmente son las mujeres. Y hablo del joven adicto, del hombre recuperado de un accidente, la mamá que está a cargo del que intentó suicidarse, la pareja con el que tiene una cirrosis que quizá la vaya llevando tantos años, aparte de los diabéticos, cardíacos y demás. Entonces, todo el tema del cuidado y el Sistema Nacional de Cuidado está también muy feminizado. Yo busqué una diapositiva para hablar de hombres y cuidado, buscando una imagen de hombres cuidando, y fue hasta la 100ª imagen que encontré un hombre cuidando a otro, porque todo era mujeres cuidando a hombres, ¿sí? En diferentes contextos. Y todavía no me queda claro si es un enfermero o es el hijo de un hombre, así como ya se veía muy viejito. Entonces, todo el tema del cuidado es un tema en donde los hombres estamos también dejando de hacer lo propio. Y eso se relaciona con la estadística que Mauro nos presentó, en donde el conflicto por la corresponsabilidad en el cuidado, no solo de hijos, sino de lo doméstico, aparece como el conflicto que más lleva a violencia. Y bueno, viendo a Jeru, viendo a Mauro, recuerdo cómo en abril empezamos a hablar de esto, hablar del león enjaulado, Jeru, hombres encerrados que se viven como leones, estas metáforas de las que hablan los hombres, porque lo suyo es lo de la calle, el ámbito del trabajo. Y cómo generamos con Cómplices por la Igualdad una campaña que se llama Hombres en Sana Convivencia, y eso sigue vigente. El cuidado hace la diferencia, buscando que los hombres nos hagamos más cargo de la propia salud, que fomentemos la no violencia a la hora de los conflictos y le entremos al tema del cuidado. Y reacciono también un poco a los datos que presentó Jeru, sobre todo esta cuestión de los delitos de bajo impacto. Es impresionante, son lesiones que tardan menos de 15 días cuando es una herida física, pero las otras lesiones, las lesiones morales, emocionales, pueden durar toda una vida, incluso ser transgeneracionales. Y bueno, por eso las feministas dicen que el patriarcado tiene que caer, porque la estructura judicial, la estructura de leyes, está sustentando esta minimización de lo que significa la violencia. Incluso hablar de feminismo íntimo. ¿De qué clase de intimidad estamos hablando, no? El 50% de las mujeres que mueren en el mundo es por su pareja íntima. Es como dos palabras que no van juntas. Y quiero pedirle a Abdiel, la última diapositiva presentaste, abajo decía las nuevas masculinidades en las relaciones internacionales, y presentaste el Estado, la realeza y el poder ejecutivo como sol prácticamente, como el rey sol. ¿Dónde están las nuevas masculinidades en el ámbito de las relaciones internacionales? Yo recuerdo, no me gustó mucho como premier inglés, pero Tony Blair se tomó su tiempo de posparto que tenía como derecho, apenas tenía unas cuantas semanas de ser primer ministro, y dijo, hasta luego, voy a cuidar de mi hijo y de mi pareja. Son de los pocos ejemplos en donde veo de repente esa semilla en esos ámbitos de poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Beno, y Justin Trudeau en Canadá también haciendo algunas cosas, ¿verdad? Nuevas desde estas perspectivas de masculinidades diferentes. Adelante, doctor Maestro Mauro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yuri. Bueno, pues cerraría con una reflexión muy general y con unas 3 sugerencias ahí propuestas. La reflexión tiene que ver con, revisando lo que escuché, hablar de cómo nos sigue, cómo esta democracia que vivimos, que nos hemos dado, les ha quedado tanto a deber a las mujeres, todavía. Eh, o sea, desde que nos fundamos como país democrático, ¿no? Después de las revoluciones, eh, el Estado mexicano se creó para los hombres, ¿no? Y ahí sigue. Y ahorita un ejemplo muy claro es cuántos estados están siendo gobernados por mujeres hoy día en México. Nada más 2, Sonora y Ciudad de México. Se dice fácil, pero hay recambio cada 6 años. Y si tú haces una revisión histórica, solamente 9 mujeres han pasado para gobernar una entidad. Entonces, la vida democrática, creo, se debe enriquecer pues, con valores y preceptos y principios que estimulen una ciudadanía efectiva, una participación activa de mujeres y hombres que apuntalen la igualdad sustantiva en nuestro país. Debemos cuestionarnos aspectos muy básicos, pero de una manera también muy profunda. ¿Qué significa ser hombre en México hoy día? ¿Cómo lo aprendes? ¿Y cuáles son las eventuales posibilidades de significarte y de comportarte de una manera distinta, alternativa a la que te ofrece este patriarcado, esta cultura machista? Puedes decidir ser diferente, puedes distinguirte y ser original. Y es parte de la propuesta que en cada individuo se puede activar para impulsar el cambio. El cambio puede estar en las grandes gestas, pero inicia en tu casa, ¿no? Y creo que el confinamiento nos generó esta posibilidad de revisarnos críticamente qué implica estar en tu entorno, aquí en tu hogar, compartirlo con las personas que más amas, con quienes tienes responsabilidades, y desde ahí generar compromisos que se conviertan en prácticas efectivas permanentes. Cuidado, trabajo en casa, atención, expresión de ternura, afecto, etc. Estas posibilidades son nutricias, te van a enriquecer y te van a ayudar a cambiar. Y esto nos lleva pues entonces a la posibilidad de impulsar cambios de paradigmas en términos de cómo podemos promover gobiernos distintos y acciones distintas desde liderazgos distintos. Creo que, por un lado, se debe enriquecer con perspectiva de género y enfoque en las masculinidades, el desempeño de toda aquella persona que esté frente a algún cargo público o frente a cualquier instancia. Otra cosa importante, debemos formar a los formadores normalistas, a profesorado de cualquier ámbito, de cualquier nivel educativo, para que tenga esta perspectiva y pueda, en comprender, sea mujer o sea hombre, transmitirla a sus cuadros de estudiantes, mujeres, hombres, y desde ahí nuevamente impulsar dinámicas intergeneracionales que se comprendan, que se acompañen, que se entiendan en las diferencias y en las posibilidades de comprender que la igualdad no implica ser iguales, sino acceder a los derechos y el goce que estos nos dejan. Involucrar ya al sector empresarial, que es otra gran nube gris por ahí que tiene una gran responsabilidad y no la termina de ejercer. Entonces, nos toca impulsar. Y bueno, intervenir con otros agentes socializadores, sean los medios de comunicación, el sistema educativo, como ya hemos dicho, los de procuración de justicia, como bien lo señala Jeru, y los cuadros de equipos profesionales que activan los gobiernos municipales y estatales. No es suficiente, pero contribuirá a que estos cambios estructurales que abonan al cambio de cada sujeto para la igualdad, pues sea una posibilidad concreta más pronta que lo que tenemos ahora si no empezamos ya. El cambio de los hombres requiere pues de este compromiso activo y creo que algunas personas ya lo hemos iniciado. Y también algo muy importante ya para cerrar. No todos los hombres en México son violentos ni machistas. Esto es muy importante verlo. Pero aún aquellos que estamos cambiando, de repente tenemos resabios de estos esquemas. Entonces, el trabajo implica que no te vas a graduar de nada en tu vida, pero es muy importante perseverar en la posibilidad de llegar y de compartirte desde ángulos sensibles, empáticos, solidarios, verdaderamente igualitarios.
Ojalá y se animen a cambiar. Gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Y también, pues, en ese sentido, prácticas que de pronto resultan, o comentarios que de pronto resultan comunes escuchar, ¿no? Pero si yo trabajo con mujeres, yo sí atiendo a las mujeres, yo sí le doy su lugar a las mujeres y yo tengo una colaboradora favorita que es mujer, pues no se trata de eso, solo se trata de mirar y cuestionarse desde otros espacios también, como decían en la conferencia en la mañana la doctora María Verónica Ibarra. Adelante, maestra Jeru Aparicio, por favor. Gracias. Nada, pues yo muy agradecida y muy emocionada desde la experiencia aquí en Sudamérica y en reflexión. Está en Argentina la ley Micaela, que es la obligación de profesionalizar a todas las personas del servicio público en perspectiva de género. Pero curiosamente el enfoque que también le estamos dando aquí en Uruguay es a través de las instituciones trabajar masculinidades. En este sentido que también comenta Mauro, o sea, reconocer aspectos positivos de aquellos hombres que son referentes en la creación y en la construcción de vínculos en igualdad y en buenos tratos. Entonces, estamos dándole un énfasis en las instituciones de seguridad, de menos acá, cada vez que vamos a hablar de derechos humanos y de perspectiva de género, retomamos masculinidades. O sea, porque también ya hay como un agotamiento, por decirlo así, y una distorsión de pensar que perspectiva de género es hablar de mujeres nada más. Y no, entonces estamos pugnando por dar elementos para el autocuidado masculino, para la corresponsabilidad y ver los beneficios que esta masculinidad puede traer no nada más al hombre, sino también a sus vínculos, ya sea familiares o profesionales. Muchas gracias. Gracias por mis compañeros y compañeras que tanto quiero. Muchísimas gracias, Jeru. Gracias. Y finalmente, doctora Abdiel, por favor, su comentario. Sí, muchas gracias. Quisiera iniciar con esto que menciona Jeru, porque en efecto el tema de las masculinidades no es un tema del convencionalismo internacional. Como tal, los estudios de género se enfocan más a la parte de la feminidad y queda pendiente, ¿no? Digamos, ese asunto en los convenios internacionales, en los tratados internacionales, etcétera. Quizá estas leyes como la ley Micaela u otras que están ya existiendo tendrían que ser referentes a nivel internacional para poder llevarlas a otros espacios, ¿no? Y otros contextos también. Tenía yo una pregunta rápida para el maestro Mauro. ¿El 55, 52, 64, 20, 11 sigue abierto? Porque para compartirlo también, yo creo que eso es algo muy importante. Justo lo iba a compartir en el panel y se me olvidó ahorita. Gracias, sí, todavía sigue bien. Sí, lo anoté porque yo creo que es muy importante para nosotros, para nuestros familiares hombres también, porque de repente también es una lucha interna, ¿no? Yo creo en la que existe primero personal y luego con ellos respecto a cuestionarnos a nosotros mismos desde nuestros espacios. Quisiera también mencionar esta parte de las nuevas masculinidades. La verdad es que no me dio tiempo. No sé por qué uno cuando habla piensa que va muy lento, ¿no? Pero de repente ya se acabó el tiempo. Quizá iniciar con esta parte de Seidler, que dice que el hombre no puede mostrar ningún signo de vulnerabilidad, sino que tiene que vigilar sus masculinidades y conservar un cuerpo duro que se ha transformado en un instrumento de poder. ¿Sí? Cuando Trump necesita ser el presidente de Estados Unidos, se aboca al ejercicio de poder que tiene histórico al complejo científico, tecnológico, militar e industrial. No lo va a dejar. Pero, y esto lo digo en específico porque cuando hablamos de nuevas masculinidades, parecería ser que Justin Trudeau, que Obama mismo, que Macron en Francia son de los nuevos hombres en el poder. Sin embargo, no es así, porque en el caso de las mineras canadienses como tal, a lo mejor no exfolian en su lugar, pero van y explotan en otras, digamos, por ejemplo, en Guerrero, en México, a las mujeres y a las campesinas. Ahí se pierde cualquier situación. El problema es que ellos son muy de simulacro y en las relaciones internacionales se deja de lado ello. Se ve más como el discurso que las acciones. Entonces, ahí siempre ponemos nosotros como una alerta, ¿no? Cuidado con lo que dicen porque no responde con lo que hacen. Pero sí hay ejemplos quizá de Gandhi, Mandela, que no son nuevos, pero que es lo más referente que tenemos nosotros a nivel internacional.
están ahí como hombres que lucharon por la humanidad como tal, ¿no? A ello. Y bueno, solamente acabar con algo porque que me ha gustado y que empecé a seguir desde ayer al doctor Beno, ¿no? Desde la publicación del libro. Dijo algo muy importante respecto a la figura que se tiene del macho, ¿no? Que tiene que ser burgués, que tiene que ser blanco, y se me olvida ahorita la otra. Y lo recuerdo mucho porque en las relaciones internacionales hay un referente que es el WASP, que tienes que ser blanco, anglosajón, puritano y puritano, ¿no? Entonces parecería ser que esa cuestión del machismo sigue presente y son cosas que hemos de erradicar en las relaciones internacionales, y algo muy importante, que la bibliografía tenga también la cuestión de género transversal, porque solamente leemos a hombres que reproducen hombres, ¿no? Y eso es algo que ha salido también en discusiones con una querida amiga de neurociencias que justo está en la conferencia ahorita, ¿no? Con Mónica López Hidalgo. Les agradezco mucho y muy encantado de escucharlos. Pues sí, muchísimas gracias. Yo nada más, por último, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes y recordarles las redes sociales y, en su caso, correos electrónicos que quieran compartir por aquí en voz para que quede grabado también, para que podamos finalizar la grabación. Bueno, en mi caso sería Sí, Beno. la página en Facebook de Cómplices por la Igualdad, y la página en Facebook también de Hombres Responsabilizándose de su Vida. Gracias, Beno. Mauro. Sí, www.gendes.org.mx, y en mis cuentas personales son @MauroGendes y @GendesAC. Muchas gracias, Mauro. Jeru. Sería en Facebook, Jeru Aparicio Aviña, y en Twitter, @Jeru Aparicio, y en mi mail, jeru.aparicio23@gmail.com. Gracias. Abdiel. Sí, les recomiendo que sigan las páginas de la Enes Juriquilla. Justo busquen en Twitter o en Facebook Enes Juriquilla. En mi caso, en Facebook es diagonal Abdiel Hernández, y en Twitter lo puse aquí en mi nombre, @Abdieler, y sí, creo que mi correo sí, es abdielhema83@gmail.com. A sus órdenes. Solo para cerrar, por favor, y reiterar, la línea de emergencia telefónica sigue abierta. Es el 55-5264-2011, las 24 horas. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Un gusto, y aquí dejamos este panel. Gracias, Yuri. Gracias.